Entonces,
Bueno, muy buenas noches para Eduard Hernández que se encuentra conectado. Vamos a esperar unos minuticos por si se conecta alguien más y ya iniciamos. Buenas noches, profesor. Bueno, muy buenas noches para los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda web conferencia de nuestro módulo de gestión financiera y mercado de capitales de nuestra maestría Administración en las organizaciones. Un saludo muy especial a todos los que se encuentran conectados y vamos a dar inicio a nuestra segunda web conferencia. Como siempre, recordarles más o menos la metodología de la web. La idea es hacer una síntesis del tema, de los conceptos que ustedes deben tener claros para poder realizar y para poder entregar la actividad que tenemos para este momento o esta fase de nuestro módulo o de nuestro curso. Vamos a iniciar recordando que ahorita
Vamos a mirar todo lo relacionado con el plan de financiación, con los recursos, con la liquidez que debe manejar la empresa, ¿cierto? Esa liquidez que siempre debe manejar teniendo en cuenta que va a estar requiriendo recursos para poder operar, recursos para poder cumplir con los compromisos que tiene, para poder cumplir con todo ese deudas también que puede tener y que va a necesitar cumplir o que va a qué? A poder detallar fácilmente. Antes de iniciar, obviamente todo lo que propone el plan de financiación o los recursos, el, el, el dinero que va a utilizar la empresa. Todo esto lo podemos eh, congruir en la liquidez de las empresas, ¿ok? La liquidez de las empresas. ¿Cómo es la liquidez de las empresas? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es la liquidez de la empresa? Y quiero dar inicio con una pregunta. Para ustedes, ¿qué es liquidez? O cuando escuchan ustedes que liquidez, ¿a qué creen que se refieren? Pueden habilitar el micrófono y de una vez, pues, responder. Pues buenas noches. Bueno, yo Buenas entiendo noches. como liquidez como la disponibilidad de dinero o disponibilidad de recurso que pues está destinado a un fin determinado o a diferentes fines pues orientados a cumplir como con las obligaciones y demás que tenga pues una empresa. De hecho, uno mismo como persona a veces cuando no tiene plata dice estoy líquido. Entonces parte como de que no tiene como esa disponibilidad de efectivo o de dinero para pues cumplir con lo que necesita. Así es, perfecto, Jefferson. Exactamente eso es. Liquidez es la capacidad o los recursos con que contamos. ¿Para qué? Para poder cumplir con nuestros compromisos de corto plazo, con todos esos compromisos, obligaciones, deudas que tiene la empresa, pero de corto plazo. ¿Cuáles podrían ser? A ver, ¿cuáles serían los compromisos o deudas de una empresa a corto plazo? De pronto lo que tiene que ver con los recursos para la operación. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros? Pago de nómina, Excelente, Edward. Pago de nómina. ¿Qué más? Bueno, Servicios públicos, arriendo, sí. ¿no? Todo lo que es el pasivo corriente. Eso es precisamente de eso hablamos y de eso vamos a hablar hoy, todo lo correspondiente a qué, a liquidez. Pero les hago otra pregunta. Si yo le digo esa empresa está ilíquida, ¿es lo mismo que decir que está en quiebra, sí o no, y por qué? yo pienso que Bueno, no. adelante, Yo, Edward, adelante. yo pienso que no. Que esté líquido quiere decir que no tiene dinero efectivo como que al momento, pero tiene suficientes acciones o capacidad para seguir operando. ¿Qué iba a decir Jefferson también? Sí, de acuerdo, que no tengo plata hoy, pero tengo, por ejemplo, cuentas por cobrar que me van a permitir eventualmente cumplir con las obligaciones que tengo al mediano plazo. Perfecto, así es, ¿no es cierto? Precisamente es eso, es temporal, la liquidez es temporal. Ahorita creo que Jefferson decía, a veces a estas alturas del mes uno dice ya estoy líquido, pero no quiere decir que está en quiebra, porque mañana o pasado mañana ya le consignan, le transfieren sus ingresos. Pasa lo mismo con las empresas. Las empresas pueden ser que no tengan para mañana o para el viernes pagar la nómina, ¿cierto? Pero están tranquilos porque saben que el lunes le paga uno de los clientes más importantes, el martes le entra el grueso de la cartera, el miércoles le pueden llegar unos dividendos de otra compañía donde tiene acciones. Entonces, fíjense en que el término a veces de iliquidez no es igual a quiebra, pero es una alerta.
es un semáforo, es un bombillo que se prende cuando la empresa empieza a tener iliquidez. Una empresa ilíquida que empiece a mantener esa iliquidez tiende o tiene el riesgo de poder ahí sí llegar a la quiebra. Por eso, tan pronto haya un momento de iliquidez, usted como gerente, como CEO, como presidente de la compañía, tiene que empezar a mirar qué está sucediendo y a mirar el ciclo efectivo. ¿Qué es lo que está pasando? Si se está vendiendo, ¿por qué no tenemos efectivo? ¿Por qué nos estamos quedando ilíquidos? Y ahorita vamos a ver varias estrategias para eso. Pero cuando hablamos de liquidez, también necesitamos hablar de otro tipo de análisis financiero que manejamos, el cual son las razones financieras. Las razones financieras o indicadores financieros. Aquí los tenemos en nuestra diapositiva. Voy a permitir ampliarla para que la vean un poco más grande ahí en la pantalla. Y estas razones financieras obviamente se dividen en 4 grupos. El grupo de liquidez, el grupo de rotación, el grupo de endeudamiento y el grupo de rentabilidad. Son los 4 grandes grupos en los que se dividen las razones financieras. Pero, profe, ¿qué son las razones financieras? Ahorita lo decíamos. Son índices o indicadores financieros que al ser aplicados me permiten saber cuál es el estado o cómo está la empresa en ese ítem en específico. Cómo está de endeudamiento y cómo está de rentabilidad. Son ítems o índices que me muestran específicamente cómo está la empresa. Vamos a mirar el primer grupo. Voy a colocar aquí, colocar acá una forma para solo ver las que vamos a estar verificando. Listo. Vamos a mirar este primer grupo que es el grupo de liquidez. ¿Ok? Grupo de liquidez. Ya sabemos qué es liquidez, ya sabemos que liquidez es los recursos que tengo para poder cumplir con mis compromisos, con mis deudas de qué? De corto plazo. Entonces, ¿quién me lee la primera razón financiera que aparece ahí en pantalla, por favor? Razón Ra- corriente. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula de la razón corriente según el Di- cuadrito? Dice que es activo corriente sobre pasivo corriente. Perfecto. Fíjense en que uno de los aspectos, voy a abrir acá, voy a compartir toda la pantalla mejor para que cada vez que yo me cambie o que yo abra otro archivo, ustedes vean exactamente lo que yo abra ahí en ese archivo. Voy a abrir un Excel y vamos a recordar también lo que veíamos cuando veíamos el estado de situación financiera, anteriormente llamado también balance general. ¿Y qué decíamos? Decíamos prácticamente que este estado de situación financiera, vamos a permitir aquí ampliar esto, ya decíamos que está constituido o está conformado por activos, ¿cierto? Al lado izquierdo, pasivos, y más abajo tenemos que el patrimonio, ¿cierto? Y los activos se dividen ¿cómo? Entonces decíamos activos corrientes y activos fijos. Y vamos a suponer que entonces nuestros activos corrientes son 2.000 pesos, los fijos son 4.000 pesos, y el total de mis activos es 6.000 pesos. Es nuestra fórmula o lo que tenemos ahí prácticamente determinado. Ya sabemos que esos son los activos. Y ya sabemos que también tenemos a mano derecha pasivos y patrimonio. ¿Cómo se dividen los pasivos? Lo mismo, pasivo corriente y pasivo
no corriente o largo plazo, ¿no? Que son las obligaciones de largo plazo y el patrimonio. Vamos a suponer que el pasivo corriente, vamos a decir que son 500 pesos, que el no corriente son, pongámosle, 1.500 y que el patrimonio nos da 4.000 pesos. La sumatoria de este lado derecho es los mismos 6.000 pesos. Entonces, ¿qué me dice la razón corriente? Como veíamos en nuestra primera diapositiva, ¿qué me dice la razón corriente? Activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, activo corriente, ¿no es cierto? Aquí lo tengo, 2.000 sobre pasivo corriente, sobre 500. ¿Eso cuánto me da? Me da 4. Pero, ¿qué significa ese 4? Ustedes van a ser los CEO, los presidentes de la compañía. Esto que yo llamo carpintería se lo hace el contador, se lo hace el financiero. A usted le traen ya los informes, las cifras, ¿cierto? Pero entonces tenemos que tener la capacidad de poder definir qué es eso. Entonces, esta primera razón financiera, razón corriente, me dio 4. ¿Qué significa ese 4, profe? Entonces, acá tenemos la interpretación. Por cada peso que debe a corto plazo, tiene X pesos para pagar. En este caso, 4. Por cada peso que debo, ¿cuánto tengo para pagar? 4. ¿Estoy bien o está mal la compañía? ¿Qué opinan? Bien, ¿Por qué, Jefferson? porque tiene mayor disponibilidad de recurso para hacer el pago de las obligaciones. Perfecto. Tiene holgadamente, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos tranquilos. Decimos tranquilos porque decimos que hay liquidez. Vamos a mirar la segunda, la prueba ácida, ¿cierto? Prueba ácida. Y la fórmula dice activo corriente menos inventarios sobre pasivo corriente, ¿cierto? Vamos a mirarla aquí nuevamente. Entonces, activo corriente menos inventarios. Resulta que el activo corriente está cuentas por cobrar, están los efectivos y están los inventarios, ¿cierto? Todo eso suma 2.000. Vamos a suponer que esto vale 200, que el efectivo vale 300 y los inventarios valen 1.500, ¿cierto? Esta sumatoria de estas tres me da 2.000 que tenemos ahí, ¿ok? Entonces, me dice, coja el activo corriente, pero sin los inventarios. O sea, 2.000 menos 1.500, ¿cuánto da? Da 500. Dividido en 500, según nos muestra acá, ¿cierto? Da 1. Piensen que ya nos da 1. Pero primero, antes de ir a mirar el resultado, ¿por qué la prueba ácida, profe, me dice que no tome los inventarios? Le voy a explicar. Porque estamos contentos y decimos, bueno, la razón corriente me dio 4, qué bien, estamos bien, tengo 4 pesos por cada peso que debo para pagar. Pero resulta que de eso, la gran mayoría son los inventarios, aquí lo estamos viendo. Y se supone que usted no va a ir a vender la materia prima para pagar la nómina, para pagar arriendo, porque si no, ¿con qué produce? ¿Cierto? Los inventarios en una empresa industrial. Pero si la empresa es comercial, profe, ¿cuáles serían los inventarios? La mercancía. Pero la mercancía, usted puede estar lleno de inventarios, pero usted no sabe si la va a vender o no. Entonces, ¿qué me dice la prueba ácida? La prueba ácida me dice muy bien, vuelva y haga la anterior, pero sin los inventarios. No tenga en cuenta los inventarios porque realmente con lo que usted cuenta es con el efectivo que tiene, ya sea que lo tenga en caja, en bancos, donde lo tenga, ¿cierto? Y con las cuentas por cobrar, con la cartera. Eso es lo que usted realmente, con lo que usted realmente cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos la prueba ácida, siempre nos va a dar menos que la anterior, la razón corriente. En este caso, ¿cuáles serían los valores? 2.000 menos 1.500 da 500. Y 500 sobre 500 me da 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que debo, ¿cuántos tengo para pagar? 1.
Ahora le repito la pregunta de ahorita. ¿La empresa está bien o está mal? Con un peso, si tiene un peso por cada peso que debe. Bueno, ya no se escucha tan bien porque tiene lo preciso para pagar y no va a tener recursos para otras cosas, para imprevistos y demás. Usted lo ha dicho, Jefferson. Fíjense en que aquí, ya que decimos, wow, estamos en el límite, estamos al borde, ¿no es cierto? Por cualquier gasto adicional, cualquier imprevisto, como usted lo llamó, de una vez nos va a dejar que ilíquido, no vamos a tener cómo poder que cumplir con nuestros compromisos. Entonces, fíjense en que muchas veces no es bueno quedarnos solamente con la razón corriente. Antes, por lo contrario, es bueno ¿a qué? Hacer también la prueba ácida. ¿Ok? ¿Vamos ahí todos? Seguimos. El capital de trabajo. Vuelvo y les pregunto. Cuando usted escucha capital de trabajo, ¿qué cree que es? ¿O qué es el capital de trabajo para usted? ¿Qué es el capital de trabajo? Como lo disponible para la operación propia del negocio. Ok, lo disponible para la operación propia del negocio. Así es correcto. Lo que yo tengo con lo que la empresa cuenta, ¿para qué? Para operar a corto plazo inconveniente, sin inconveniente. Entonces les hago una pregunta. Bueno, vamos a mirar primero la fórmula. La fórmula dice activo corriente sobre pasivo corriente. Activo, perdón, menos. Activo corriente menos pasivo corriente. Vamos al ejemplo otra vez. Voy a eliminar estos rubros que ya no seguimos acá. Activo corriente menos pasivos corriente. Entonces, 2000 menos 500 me da 1500. Fíjense que la prueba ácida y la razón corriente me dan un número, ¿cierto? Un número. Veces, ¿cuántas veces tengo según lo que debo, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué me da? Acá me da un monto. Acá, ¿qué me dice para este ejemplo? 2000 menos 500. ¿Cuál es el capital de trabajo? 1500 pesos. ¿Ok? Les hago una pregunta. Si yo digo, mi empresa tiene 20 millones de pesos de capital de trabajo, ¿usted qué diría? ¿La empresa está bien o está mal y por qué? Pues yo no sé, profe, la verdad. Creo que es subjetivo porque creo que deberían haber más variables para entender si las dimensiones de la empresa realmente esos 20 millones son suficientes para la operación, si realmente es lo que necesito para la operación, entonces no sabría responderlo. Así es, Jefferson. Usted respondió de la manera correcta. Debo saber según la empresa, según el tamaño, el tipo de la empresa. Si yo le digo, es la señora del carro de comidas rápidas que se parquea en la esquina, ¿usted qué diría? Está súper Sí, bien. que Con sí, 20 sí. millones de pesos, ¿sí o no? De capital está súper bien. Pero si yo le digo, es Ecopetrol, usted me dice, apague y vámonos, ¿no es cierto? El capital de trabajo es ese recurso, como ustedes decían, que cuento para operar sin contratiempos, ¿cierto? Y depende del tamaño de la empresa, el monto que yo debo tener, el monto en el que yo me debo guiar. Acá dice la interpretación, es el capital disponible que tengo para qué, para operar. Ese es el primer grupo de razones financieras en el cual, pues obviamente tenemos ahí la liquidez. ¿Todo ok? Dedito ahí arriba para saber que me están escuchando y vamos ahí correctamente todos. Vamos a mirar entonces ahora el segundo grupo de la razón, gracias Jefferson, el segundo grupo de las razones financieras y es el grupo de qué? De la rotación. Voy a poner otro cuadrito aquí para que no miremos lo demás.
este grupo de rotación. Cuando hablamos del grupo de rotación, aquí vamos a hablar de ciclos. Ciclos o cuántas veces. ¿Ok? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos ciclos? O ¿cuántos días me demoro en cada ciclo? ¿Cuántos días me demoro en cada ciclo? Arrancamos con la primera. ¿Quién me lee la primera razón corriente, primera razón que tenemos ahí de ese grupo de rotación, por favor? Dice, dale Rotación Jefferson. de cuentas por cobrar. Bien, Edward, gracias. Rotación de cuentas por cobrar. ¿Su fórmula cuál es? Ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. Muy bien, ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. Ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. Pregunto, ¿en qué estado financiero encuentro yo las ventas a crédito? ¿En qué estado financiero encuentro yo las ventas a crédito? En el balance. No. En el estado de resultados me muestra Resultados. el total de las ventas. Ustedes van a encontrar total ventas, ¿no es cierto? Pero no, acá necesitamos son las que fueron a crédito, únicamente las que fueron a crédito. Entonces, ¿qué sucede o qué hacemos? Vamos a la contabilidad. Vamos a la contabilidad o le vamos a decir al contador o a la persona que maneja las finanzas que me dé cuánto fueron las ventas a crédito y lo divido ahí sí por las cuentas por cobrar que están en el estado de situación financiera. ¿Y qué me dice eso? Eso me dice número de ciclos que hace en el periodo. Vamos a mirar acá otro. Vamos a suponer que las cuentas por cobrar fueron 3.600.000. ¿Cierto? ¿Y qué más me dice la fórmula? Cuentas por ventas a crédito. Entonces vamos a colocar acá que las ventas a crédito fueron de... en que estoy sacando, vamos a colocar acá que esto fueron 36 millones, ¿cierto? Uy, se me fue una punto de más. Aquí, 36 millones fueron las ventas a crédito. Eso fue lo que yo vendí. ¿Y cuánto quedó pendiente por recuperar? ¿Cuánto me quedó en cuentas por cobrar de esos 36 millones que vendí? 9 millones, ¿ok? Listo. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula de la razón, rotación de cuentas por cobrar, me dice ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces, rotación sobre cuentas por cobrar. Lo dejo aquí para que el que vaya a ver la grabación tenga el paso a paso y lo pueda ver fácilmente. 36 millones lo dividimos en 9, ya sabemos la respuesta, pero para que quede en la grabación, esto me da 4. ¿Qué significa ese 4? ¿Cierto? ¿Qué me dice la fórmula? Número de ciclos que hace en el periodo. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo esa empresa hace 4 ciclos. Profe, ¿cuáles ciclos? Vendo mi mercancía a crédito y cobro mi factura. Vendo mi mercancía a crédito y cobro mi factura. Vendo mi mercancía a crédito y cobro mi factura. 4 veces 4 ciclos en el periodo. Profe, ¿en cuál periodo? Según el balance, el estado de situación financiera que estemos analizando. Si el estado de situación financiera es de un año, pues durante un año hizo 4 ciclos. Si es de 6 meses, en 6 meses hizo 4 ciclos. Si es de un mes, en un mes hizo 4 ciclos. Para el ejemplo, vamos a hablar de años. En un año, ¿cuántos ciclos hizo? 4. ¿Cuáles ciclos? Vendo mi mercancía a crédito y cobro mi cartera. Vendo mi mercancía a crédito, cobro mi cartera. Viene la pregunta del millón.
¿Es mejor hacer muchos ciclos o pocos ciclos? Considero que es mejor hacer muchos ciclos porque está teniendo efectivo, liquidez, y sobre eso puede otra vez volver a reinvertir Ok, y tener muy más. bien, Eduardo. Así es. En esta razón es importante hacer muchos ciclos. Entre más ciclos, mejor, porque quiere decir que más estoy vendiendo y cobrando, más vendo y cobro, ¿cierto? Malo sería decir que hice 2 ciclos, porque sería vendí en enero, cobré en junio, vendí en junio y cobré en diciembre. Solo hice 2 ciclos. Acá me dice 4 ciclos. Vamos a mirar la segunda fórmula de este grupo. La primera me decía rotación de cuentas por cobrar. Ahora mire lo que dice la segunda, periodo promedio de cobro. ¿Qué quiere decir? Que ahora no lo vamos a decir en ciclo, sino cuánto me demoro en un ciclo. ¿Cuánto dura un ciclo? ¿Cuántos días? ¿Ok? ¿Y cuál es la fórmula? Número de días sobre rotación de las cuentas por cobrar, o sea, sobre el anterior. Profe, ¿y de dónde saco el número de días? El número de días lo saco dependiendo del estado financiero que estamos utilizando. Si me dicen que el estado financiero que estamos utilizando es de un año, ¿cuántos días tomo? Si es de un año, ¿cuántos días tomo? No estoy seguro si eran 360, ya lo estaba buscando por Exacto. aquí. Financieramente se toman 360, semestres de 180 y meses de 30 días, así sea febrero o así el mes tenga 31 días, siempre contable y financieramente se manejan meses de 30 días, años de 360 días. Perfecto. Entonces, como es un año lo que estamos trabajando, entonces venimos aquí y ¿qué decimos? Entonces, 360 días dividido en la que nos dio ahí en 4. ¿Esto cuánto será? ¿No es cierto? ¿Cuánto será? Esto nos da, obviamente, 90 días. ¿Qué quiere decir? Que cada 90 días usted hace un ¿qué? Un ciclo. ¿Cuál ciclo? Compra, vende su mercancía a crédito y cobra su cartera. A esto es lo que usualmente en las empresas ustedes han manejado y escuchan de que dicen, ¿y cómo está la cartera? ¿En cuántos días tiene la cartera? ¿Sí? El nombre técnicamente es periodo promedio de cobro, pero obviamente manejamos la cartera. Hago una pregunta. Usualmente lo corriente, lo que usted cree que es lo válido, ¿cuántos días ustedes darían a sus clientes para que les paguen? ¿Cuántos días creen ustedes que es normal, que es lo aceptable? Como de 30 a 60 días. De 30 a 60 días, dice Jefferson. Y Eduard, 3 meses. 3 meses. Ok, les voy a hablar como financiero. Lo ideal, primero que todo, es que cambiemos el chip, muchachos. Cambiemos el chip porque yo no tengo por qué financiar a mi cliente. Yo Ah, o sea, no lo ideal tengo sería por... cero. Claro, claro, yo no tengo, pero miren el chip de nosotros, ¿no? Y casi todo el mundo, los colombianos, pensamos en 30 días. Decimos 30 días. O sea, como si eso fuera normal. O sea, volvemos la costumbre como algo válido. ¿Sí? Yo porque tengo que entregarle a mi cliente mi producto y esperar 30 días para que él me pague, si yo ya le estoy entregando mi producto, ¿por qué no me paga? ¿Cierto? Él está trabajando 30 días con mi plata. ¿Yo por qué lo tengo que financiar? Les hago una pregunta. Las grandes almacenes de cadena, PriceMart, Jumbo, Éxito, ¿cuánto tiempo da para que usted pague cuando va a hacer el mercado? Ah, cero, de una vez hay que Exacto. pagar. Alguien me decía, pago con la tarjeta de crédito. Lo mismo.
al almacén le entra la plata el otro día a las 8 de la mañana a las cuentas. Usted queda endeudado es con el banco, pero el almacén recibe el cash de una. ¿Sí ve? ¿Y cuánto se demoran para pagarle a los proveedores? No hablemos de eso todavía. ¿Sí ve? Entonces, ojo, muchachos, yo he estado como asesor en varias empresas y aquí se encuentra el choque, la pelea, porque cuando estoy en las juntas directivas, le digo al gerente comercial, no al financiero, sino al gerente comercial, le digo, me hace el favor y no fiamos más, no le damos más crédito. Entonces, el gerente comercial de una vez brinca y me dice, entonces vamos a perder los clientes. Entonces yo le digo, con mucho respeto, estamos en un ambiente académico, yo le digo, ese es su problema, consiga clientes que paguen de contado, pero yo no voy a sacrificar la empresa y la parte financiera por clientes. Si esa es su labor, consiga clientes que paguen de contado. Busque una estrategia, en fin, invéntesela. Usted mire a ver cómo vende, que yo cuido los recursos y yo cuido la rentabilidad del crecimiento de la empresa. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces las empresas por eliminar ellos mismos su propia liquidez, se van a la quiebra. Uno no debiera dar crédito. Si yo le estoy entregando, ¿por qué tengo que darle crédito? ¿No es cierto? Pero sigamos, que eso es muy debatible. En la tercera, rotación de cuentas por pagar. Así como yo hago ciclos de que vendo a crédito y cobro mi cartera, yo también compro a crédito. Ahora estamos del otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Compras a crédito sobre cuentas por pagar. Vamos a colocarlo aquí. Compras a crédito. Vamos a suponer que fueron 96 millones. Compramos 96 millones y quedaron pendientes por pagar 24 millones. Entonces, cuentas por pagar son 24 millones. 2, 3, 1, 2, 3. 24 millones. No, vamos a hacerlo más alto para que nos salga un poco 48 millones. Tenemos esos datos. ¿Y qué me dice la fórmula? Compras a crédito sobre cuentas por pagar. Entonces, compras a crédito, ¿cierto? 96 dividido en 48. Esto me da 2. ¿Qué quiere decir? Que usted cuántos ciclos hace en el año. 2. ¿Cuáles 2? Compro en enero y pago en junio. Compro en julio y pago en diciembre. Hice 2 ciclos. Viene la otra pregunta. ¿Qué es mejor de estos ciclos que estamos hablando de pago? ¿Hacer muchos o hacer pocos? Pues en ese orden de ideas creería que sí es mejor hacer pocos porque tengo la disponibilidad del dinero para operar y puedo pagar posteriormente. Jefferson, viene la otra cara a la moneda. Yo me reúno por aparte con el gerente de ventas o el comercial y aparte me reúno con el jefe de compras. Porque a los dos les voy a decir algo diferente. Al de compras, ¿qué le voy a decir? Venga, hable con los proveedores y si nos están dando 30 días, que nos den 60 o que nos den 90. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque más tiempo voy a trabajar yo, me voy a apalancar con los recursos de él, ¿sí? Y voy a manejar en la plata de él. Él viene y me llena la tienda y yo le voy pagando poco a poco. ¿Con qué inversión estoy trabajando? Con la de los proveedores. Les cuento que esto es algo de la vida real. Las tiendas o almacenes, sobre todo de calzado y de prendas de vestir, trabajan mucho así. Van a las ferias de calzado, sobre todo en el calzado se ve mucho eso. Van a la feria del calzado y le compran a todo el mundo, le hacen pedidos, sin plata, sin dinero.
Y si ya los conocen, y obviamente y todo, le llenan la tienda. A los 8 días ya le están llegando todos le surtieron toda la tienda. Y pasa un mes y empiezan a pagar dependiendo del zapato o de la referencia que se vaya moviendo. Conclusión, ¿cuál fue la inversión del dueño de la tienda o del almacén de calzado? El arriendo y la nómina, no más, una inversión pequeña, porque ni siquiera el local es de él. Y la nómina es una o dos personas, entonces la inversión es muy baja y está trabajando ¿con qué? Con el dinero de los proveedores. Por eso la finanza, muchachos, es con la razón y no con el corazón. Entonces, aquí, S2, ¿qué significa? 2 ciclos. ¿Qué hace cuántos ciclos en el año? 2. Y lo que decía Jefferson, muy cierto, esto sí, entre menos haga, mucho mejor. Lo que pasa es que ningún proveedor a usted le va a llevar en enero lo que usted necesita durante todo el año y va a venir en diciembre a cobrarle, ¿no es cierto? No le va a dar tanto tiempo y no podríamos decir que fue un solo ciclo. Pero así como tenemos nosotros también el periodo promedio de cobro, también tenemos periodo promedio de ¿qué? De pago. Aquí lo tenemos. ¿Y cuál es la fórmula? Número de días sobre rotación de cuentas por pagar. Entonces, lo mismo. Número de días, ¿cuánto es? El año, 360. ¿Dividido en cuánto? En 2 ciclos. Entonces, ¿de cuánto es cada ciclo? Por lógica, de 180 días. Cada ciclo es de 180 días. Quiere decir que usted compra a crédito y paga cada 180 días para el ejercicio, cada 6 meses. ¿Sí ve? ¿Qué relación debemos tener acá en cuenta? Ojo, siempre el número de días, ¿cierto? El número de días que yo utilizo para cobrar tiene que ser más bajo, lógico, que el número de días que me tomo para qué, para pagar. Ojo, porque a veces no nos damos cuenta y empieza casi a igualarse o terminamos al revés. Yo primero debo recaudar mi cartera para poder pagar. Si no, termino haciendo créditos, pagando intereses y demás, y se vuelve la bola de nieve. Pero así como tenemos rotación de cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar, también tenemos rotación de inventarios. Y la rotación de inventarios, ¿qué es? Lo mismo, los ciclos. ¿Cuál ciclo, profe? Compro mis inventarios, mi materia prima, produzco y vendo. Compro mis inventarios, produzco y vendo. O, si es comercial, compro mi mercancía, la ofrezco y la vendo. Compro mi mercancía, la ofrezco y la vendo. Lo mismo, ¿cuántos ciclos en el año hace? ¿Qué es mejor? ¿Hacer muchos ciclos de rotación de inventarios o más bien pocos ciclos? Pensaría que muchos, Claro, Jefferson, pero ¿por qué? porque estoy haciendo ciclos más cortos, lo cual querría decir que estoy recibiendo dinero también más seguido Y vendiendo más, y vendiendo también más más. rápido, ¿no? Exacto, perfecto. Y tenemos lo mismo, el periodo promedio de inventario. Si lo queremos sacar en días, lo mismo, tomamos el número de días y lo dividimos por la rotación de inventario. Estos son indicadores que me permiten ver eso, la rotación, ¿sí ve? Y todo esto va de la mano con el flujo de efectivo. La liquidez y la rotación es la que usted le va a generar el flujo efectivo y con eso usted va a saber si le hace falta plata, le hace falta dinero, necesita financiación o lo contrario, va a tener excedentes de dinero y qué va a hacer con ese excedente. Miremos el tercer grupo de las razones, es el grupo de endeudamiento, es un grupo muy fácil donde me dice cuál es el endeudamiento externo, interno y financiero. ¿Qué es eso, profe? Vamos nuevamente acá cuando hablábamos del balance, ¿verdad? Acá, el balance, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Voy a borrar aquí esto. Borramos aquí. Listo. Y aquí borremos también. Entonces, ¿qué tenemos acá? Me dice, resulta, resulta que
Mis activos totales me suman 6.000 pesos, claro. Pero esos 6.000 pesos, ¿cómo fueron adquiridos? 4.000 que colocaron los socios y 2.000 de pasivos, ¿cierto? Pregunto, usted como CEO, como presidente de la compañía, usted necesita comprar una máquina y no tiene acá en los activos, no tiene recursos, dinero disponible, ni está pendiente que le paguen cartera todavía. ¿De dónde puede conseguir recursos para comprar la máquina? Puede financiar ¿Qué o más? podrían los socios invertir más. Usted lo ha dicho exactamente, Jefferson. Solo hay dos formas, no hay ninguna otra. La primera, con pasivos. Mírelo, acá la tenemos. Con pasivos. Usted con pasivos puede ¿qué? Puede financiar, sacar un crédito en el banco, pedirle al proveedor que le fíe, sacar un crédito personal. Conclusión, el dinero, los activos, usted los consigue o con pasivos o con patrimonio, con el aporte de los socios. Usted va y les dice, estamos creciendo, hay un buen proyecto, necesitamos dinero, pongan plata. Solo esas dos formas puede usted conseguir los activos y todas las empresas. No existe otra. No existe otra, muchachos. O con pasivos o con patrimonio. Entonces, estas razones financieras me muestran eso. La primera dice, ¿qué porcentaje de los activos fueron financiados con pasivos? Acá pues tenemos números enteros, nos da muy fácil. Entonces, la primera que me dice, tome el total de pasivo y divídalo en el total de activo. Entonces, obviamente, total pasivo, 2.000, ¿cierto? Dividido en el total de activos, 6.000. Y esto me da que 0,33%. ¿Qué quiere decir? Que el 33% de mis activos, ¿con qué los conseguí? Con pasivo. ¿Qué me dice la otra? El endeudamiento interno, patrimonio sobre activo total. Entonces les hago la pregunta. ¿Qué porcentaje de los activos fueron financiados con patrimonio? Si ya sé que con pasivo fueron financiados el 33%. El 66.6. Perfecto, perfecto. El otro porcentaje, ¿sí ve? Y hay una razón también, si quiero ser más específico, y es esta última en verde que tenemos acá, el endeudamiento financiero. Acá que me tocaría saber, aquí en este corriente, vamos a colocar aquí obligaciones financieras, ¿sí? ¿Cuánto fue? De esos 2.000, vamos a suponer que fueron 500 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería? Entonces ya hacemos la diferencia. 500 dividido en 6.000. ¿Y qué me dice acá? Según que el 8%. Entonces ya sé que el 8% de todos estos activos fueron financiados ¿con qué? Con bancos o con obligaciones financieras. Fíjense en cómo las razones financieras me permiten ver puntualmente un análisis más profundo de qué, de la empresa. Y finalmente tenemos las otras que son las de rentabilidad, que esta sí es prácticamente el mismo PIG o estado de resultados. Porque ¿qué me muestran esta? ¿Cuánto fue la rentabilidad de los activos? ¿Cuál es el margen bruto? ¿Cuál es el margen operacional? ¿Y cuál es la rentabilidad neta? Su interpretación es lo mismo. La razón se llama rentabilidad neta. ¿Qué me, qué me interpreta? Pues cuánto es la rentabilidad neta. ¿Qué es la rentabilidad de los activos? ¿Cuál es la interpretación? Pues cuánto es el porcentaje de qué? De la rentabilidad de los activos. Eso en cuanto a las razones financieras, muchachos, pero aparecen otros indicadores muy importantes que quiero resaltar en estos momentos. Y son, primero, el capital de trabajo, ya lo vimos. Decíamos que es esa diferencia entre activos menos pasivos. Pero hay algo u otro que aparece y es el capital de trabajo neto operativo. ¿Cuál es este?
pues representa los activos y pasivos corrientes, como creo que ahorita fue Jefferson el que lo dijo, relacionados netamente con la operación diaria. Uno a veces tiene en los pasivos corrientes, por ejemplo, créditos bancarios. Tengo que pagar la cuota, eso es cierto y hay que pagarla, pero eso no es realmente de mi operación diaria. Tengo unos impuestos, eso realmente no es de mi operación diaria. Entonces, el capital de trabajo neto, ¿qué me dice? Coja los inventarios, vean, que los inventarios es de la producción. Súmele las cuentas por pagar, ¿cuánto tienen inventarios? ¿Cuánto tienen cuentas por cobrar? O sea, a favor. 100 millones en inventarios y 100 millones en cartera. ¿Cuánto es eso? 200 millones. A esos 200 millones, quítele las cuentas por pagar, o sea, los proveedores. No los bancos, no los impuestos, no el resto de pasivo corriente, sino las cuentas por pagar llamadas proveedores. 50 millones. Ah, entonces realmente su capital de trabajo neto operativo es 200 millones menos 50 millones de cuentas por pagar, 150 millones de pesos. Ese es el capital de trabajo neto operativo, el que me habla realmente de qué, de la operación. ¿Y a qué le llamamos, profe, fondo de maniobra? ¿Cierto? Fondo de maniobra es el excedente de recursos financieros disponibles para operar. Uno que dice 200 millones de activos corrientes menos 50 millones de pasivos corrientes da 150 millones de pesos, ¿cierto? Ese es el fondo de maniobra. Lo que voy a tener para qué? Para poder operar, para poder producir, pero miren cómo ahora sí calculamos el ciclo efectivo, y aquí es a donde quería llegar. Aquí era donde nos íbamos a detener y a concluir. El ciclo de efectivo. ¿Qué es el ciclo de efectivo? Que usted realmente sepa durante cuántos días usted tiene los recursos bajo su poder. Realmente cuántos días tengo yo recursos para poder operar, y lo vamos a ver cómo se identifica. Mire, tomo la conversión, primero, ciclo de conversión del inventario, o sea, el periodo promedio de inventario, lo que ya vimos en las razones financieras, ¿cierto? En días, días de inventario, vamos a suponer 20. Después, ¿qué hago? Periodo de cobro, o sea, periodo promedio de cobro. ¿Cuántos días usted recupera la cartera? Entonces, 20 de inventario más 30 de la cartera, llevo 50 días, ¿cierto? Y a ese le quito, ¿qué? El periodo promedio de pagos. ¿Usted cada cuánto paga? Ah, yo pago cada 30 días. Entonces, teníamos 50 días menos 30 días de pago. ¿Cuánto le quedan? 20 días. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene un ciclo de efectivo de 20 días para poder maniobrar, para poder saber si tiene recursos o le va a tocar pensar en alguna financiación. ¿Ok? Sí, señor. ¿Cuál es la importancia de este ciclo de efectivo? Uno, le da liquidez. Usted sabiendo el ciclo de efectivo va a gestionar su liquidez de la empresa, va a ser más eficiente operativamente porque va a poder maniobrar y saber si pide más o pide menos. Y tercero, le va a garantizar a la empresa una salud financiera, una salud estable financieramente. ¿Cuáles son las estrategias, profe? ¿Y cómo hago entonces para optimizar ese ciclo? Miren lo que les decía anteriormente. Uno, mejorar la gestión del inventario. Tratar de tener inventario justo a tiempo, que llaman, o pocos inventarios, que usted realmente le llegue lo que necesita para producir y sáquelo lo más rápido, ¿cierto? Eso le baja costos. Dos, acelerar los cobros, lo que yo siempre enfatizo. Yo, ¿por qué tengo que financiar a mi cliente?
Que mi cliente me pague. Yo ya le entregué mi producto. ¿Por qué lo tengo que esperar? ¿Por qué tengo que financiarle, acelerar los cobros? Si usted hoy lo tiene a 30 días, empiécelo a bajar a 20. Señores, Priceman, necesito que me paguen a 20 días y usted le manda la factura y van 10 días y ya empiece a llamarlo, pídale que por favor le colabore sin darle descuento ni nada, por favor, mire, ya llevamos 10 días, ¿qué tal? Colabore. Todo depende de negociaciones, obviamente. Y tercero, negociar los plazos con los proveedores. Lo que les decía ahorita, llame aparte al de compras y dígale, empiece a buscar más días. Así tengamos los recursos, no paguemos a 30. Que nos dejen pagar a 50, a 60, a 90, sin aumentar el costo, sin aumentar el valor ni intereses, del mismo precio, pero que nos dé más días. Eso le ayuda a usted a tener un ¿qué? Un mejor ciclo de ¿qué? De efectivo. Eso en cuanto a qué? A los recursos de efectivos que podemos manejar y que podemos interpretar, ¿ok? ¿Dudas o inquietudes hasta aquí o todo ok? Ok, profe. Vamos entonces ahora a mirar, voy a compartirles aquí precisamente, ya estamos con toda la pantalla, ¿cierto? Vamos a mirar la guía de este periodo, de esta tercera fase que me trae, que me dice, la guía de la actividad que tengo que desarrollar, que me muestra. Vamos a mirar qué me muestra, vamos a ampliarla con un poquito. Dice así. Actividad de aprendizaje, comprender el funcionamiento del sistema financiero, los factores que involucran, ta. Actividad independiente, revisar y apropiar contenido, leer el caso de estudio, elaborar un archivo en Excel con los datos requeridos, elaborar un formato Word, un informe con la interpretación. Bueno, vamos a leer primero la independiente, ¿cierto? Independiente. Deben elaborar en formato Word un informe con la interpretación de los resultados obtenidos para la administración del capital de trabajo, financiamiento a corto plazo y financiamiento a largo plazo. En el foro de discusión van a socializar los cálculos realizados en la hoja de Excel y el informe de interpretación obtenidos en la administración del capital de trabajo a largo plazo. Déjenme abro acá el curso también para mirar los anexos que trae o que conlleva la actividad. Entonces, aquí tenemos, abro aquí, vamos a abrir acá el otro curso. Es que no quiero aquí, momento intermedio, aquí fase 3. Dentro del proceso de la guía, pensé que traía algún anexo. No, esta no es la que trae anexos. Ok. Dice, elabore un informe en la interpretación de los resultados, pero ¿cuáles resultados? No nos dan anexos. El cálculo, en el foro socializar los cálculos realizados en la hoja de Excel y el informe de interpretación para discutir, defender los argumentos. Comprender, desarrolla las actividades, revisar y apropiar los contenidos y referentes bibliográficos de la fase 3. De la fase 3 y los referentes bibliográficos. Vamos a mirarlos porque debemos mirar dónde contenidos y referentes bibliográficos, aquí los tenemos. Concepto tasa financiera, la fintech, préstamos, fundamentos de finanzas y principios básicos. Colaborativas, cálculo en la hoja de Excel con base en la información del caso de estudio, con base en la formulación debida, informe en formato web con la interpretación de los estados de obtenidos en la capital de trabajo, financiamiento a corto plazo, modelos e instrumentos para diagnosticar y problemas, para el desarrollo de esa actividad. Ok, acá sí vienen. Para el desarrollo de la actividad se requieren los siguientes materiales, revisar la ficha, el caso, es que acá es donde tenemos toda la información, ahí mismo en la guía. Yo pensé que la teníamos anexa. Tenemos De un la fase caso, 2.
Sí, ¿cómo? De la fase 2, de Sí, lo que... sí, de la anterior actividad, de la anterior actividad. Con base en el problema planteado en la fase 2 del curso, se avanzará en el análisis y toma de decisiones referente a las opciones de financiamiento, tanto a corto como largo plazo. Usted como nuevo gerente de la compañía debe proponer a la junta directiva, uno, con base en los estados financieros utilizados en la fase 2, la misma empresa que utilizamos en la anterior actividad. Va a proponer un plan de financiamiento que permita a la empresa instalar una nueva planta de producción de cemento en el proyecto en ampliación de los postulados, la responsabilidad social. Se debe beneficiar la población localidad. Debe tener en cuenta todos los recursos en los que se debe invertir: maquinaria, instalación, edificación, terreno, mano de obra, materia prima, entre otros. El archivo en Excel, lo elaboran un archivo en Excel que contenga en una hoja los estados financieros, en otra hoja la administración del capital de trabajo y opciones de a corto plazo, o sea, hacer las razones financieras de liquidez. Tercero, plan de financiamiento de largo plazo. Ahí es donde consultar tasas de interés que pueden ofrecer. Ahí que deben hacer un plan de amortización, ¿sí? Una tabla de amortización. Ustedes van a decir, bueno, nosotros requerimos para el proyecto, un ejemplo, 200 millones de pesos. Es bueno que se haga un plan, una tabla de amortización. Acá dice con los datos actuales de los bancos comerciales. Entonces usted puede decir, Bancolombia y la vivienda, este me presta una tasa del 2 y este del 2,5, pero el uno me presta mensual y el otro me presta trimestral. Y hace la tablita de amortización y demuestra cuál de las dos opciones es mejor. ¿Sí? Es mejor ¿para qué? Para financiar el proyecto. Finalmente, entregan en un informe Word en el que describan las opciones de financiamiento consultadas, las elegidas por usted para el plan de financiación y la interpretación de los cálculos obtenidos. ¿Ok? La, la interpretación, eso es lo más importante, muchachos. Vea, vuelvo y les digo, ustedes ya, yo sé que ustedes ya están laborando y todos en este nivel de maestría ya lo están viviendo, pero en la realidad, cuando usted tiene un cargo directivo, a usted le traen todo ya hecho, pero usted tiene la responsabilidad más importante, que es la interpretación y la toma de decisiones. Entonces, ¿qué necesitamos aquí entregar? Un Excel con los estados financieros que me hable todo lo del capital de trabajo y el plan de financiación según la empresa que cogió y según el caso de estudio. Y con eso entrega un análisis que es lo que realmente donde los quiero leer, yo diría escuchar, pero donde los quiero leer para ver la interpretación que ustedes le dan a qué, a los resultados. ¿Ok? Claro, hasta ahí la actividad a realizar. Eso es, Es claro, profe, muchas gracias. gracias. Eso es prácticamente lo que teníamos para esta webconferencia, estimados maestrantes. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que estoy atento a resolvérsela. Y si no, pues ahí a través también del foro, de los medios de comunicación que tenemos con la plataforma, estaré atento para resolvérselas. Entonces, muchas gracias por su participación, por estar siempre atentos y nos vemos en una otra oportunidad. Muchas gracias. Ay, espérenme, antes de que se me olvide, y si pueden prender la cámara para tomar un pantallazo de evidencia de la web, les agradezco. Solo 2 segunditos ahí mientras. Gracias, Jefferson. Vamos a ver si Edward puede prenderla. Gracias, Edward. Fue 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Ya la pueden apagar, estimados. Entonces, un placer. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao. Profe, la web Señor, la subiría en estos días. mañana mismo. Mañana Ok, mismo en el foro, yo en el foro. bueno, muchas gracias, profe. Buenas Que noches. estén bien.